Otro Lamborghini por acá, chicos. ¡Qué loco! Ya las placas que solamente tienen 3 dígitos ya subió un precio más, desde los 11.000 hasta los 75.000 dólares solamente por la placa del vehículo. Y es que este centro comercial es tan grande, chicos, que miren, este dato sí me dejó boquiabierto. Tiene su propio servicio de taxi. Chicos, arrancamos el video del día de hoy y lo arrancamos de una forma épica, con un Ferrari aquí a la par mía. Yo dije, tengo que hacer alguna vez en mi vida una introducción con un Ferrari a la par, y aquí lo tenemos. Y luego de esa introducción épica que nos recargó con energías, les cuento, hoy hemos arrancado la aventura literalmente temprano, porque lo voy a llevar a este edificio que ven acá. En el video anterior visitamos algunos de los lugares más icónicos de todo Dubái, y en los comentarios estuve leyendo que muchas personas quedaron impresionadas. Así que dije yo, ¿por qué no hacer un video con las cosas más impresionantes de todo Dubái? Les cuento que Dubái es conocido por ser uno de los países que posee más récord Guinness. Entonces, en la aventura del día de hoy vamos a visitar uno de esos récords y se los vamos a mostrar en esta aventura. De hecho, miren, en el video anterior visitamos algunos lugares que también poseen récord Guinness, como el marco de fotografía más grande del mundo, conocido como Dubai Frame. Visitamos también la fuente más grande del mundo y visitamos también el primer museo futurista del planeta. Así que si ustedes no han visto ese video, se lo voy a estar dejando aquí en la descripción, o si no, al final de este video. Pero en esta aventura les voy a mostrar varios de los récords Guinness que ha sorprendido más al mundo y que Dubái los tiene. Así que comencemos la aventura del día de hoy. ¡Vamos! ¿Qué onda, bichos? Cositas que solamente encuentra uno en Dubái, chicos. Está potente este vehículo. Un Lamborghini. Esto está pero re loco, chicos. Y miren, y unos cuantos metros, otro Lamborghini por aquí. Un Mercedes por acá, sí, parqueado normal. Y miren, atrás, por acá, un Bentley parqueado como si fuese un Toyota, un Honda. 3 carros de lujo seguidos. Miren, ahorita hemos decidido salir a caminar otro Lamborghini por acá, chicos. ¡Qué loco! Yo creo que me rugió a mí, Sofi. Sí, creo que cuando te vio grabando. Sí, me vio la cara de emoción. Yo creo que ya me le voy a subir en el asiento de atrás. No pasa eso. Esos carros creo que solo son para 2. No la sabía yo hasta que ahorita que me acordé de una canción de Bad Bunny. Hay una canción de Bad Bunny que te dice que vendió su carro lujoso porque solo tiene 2 asientos. Ahora que lo viví en persona entendí por qué. Son cosas que solamente ven aquí en Dubái, pero no les miento. Han pasado solamente como 5 minutos, Sofi, y ya vimos como unos 5 carros lujositos. Un Ferrari por acá, chicos. Mira, ¿sabes cómo me siento, Sofi? Como en la película de Cars, cuando cuando llega el Ferrari a la tienda del que cambia la llanta. Algo así me siento. Un Ferrari aquí como si nada. ¡Uno real y Ferrari! En esta aventura aquí andamos con Sofi, andamos ready, andamos energéticos, solo que sí hemos caminado bastante, pero vamos rumbo a este edificio que ven acá. Chicos, el Burj Khalifa, el edificio más alto de todo el mundo, tío Fran, pero ya lo había mostrado en el video anterior. Sí, pero solo por fuera, así que ahorita nos vamos a dirigir. Andamos un poquito perdidos, honestamente, no sé ni dónde está la entrada, pero de que logramos entrar porque vamos a subir hasta la cima de este edificio, así que vamos. Y bueno, y sí, chicos, hemos logrado entrar al Burj Khalifa. Como recomendación, compren sus tickets en línea porque se van a ahorrar una gran fila que se puede hacer
Bueno, también dependiendo de la hora que ustedes vengan, nosotros venimos bastante temprano, no había mucha gente, pero el ticket en línea siento que les va a ahorrar bastante tiempo. Sí, además de que es como con cupos limitados, porque digamos cuando nosotros buscamos, nosotros pensábamos venir en la mañana igual, pero todos los del atardecer ya estaban agotados. Así que bueno, recuerden reservar sus tickets con anticipación porque si no se van a quedar fuera. Otra cosita, vengan temprano porque yo le dije a la Sofi que viniera temprano. ¿Ustedes le creen? ¿Quién creen que le dijo que viniera más tarde? No, la verdad que llegamos tarde. Adivinen por quién llegamos tarde. La verdad No que les voy a decir. La verdad que sí llegamos 10 minutos tarde, pero era porque para llegar aquí tienen que atravesarse un centro comercial completo para llegar, así que en cualquier momento se pueden perder, agarran un pasillo malo. En realidad no sabíamos por dónde teníamos que entrar, entonces nos venimos como del lado de afuera, pero para que ustedes sepan tienen que entrar por el centro comercial, o sea, adentro, para que no le vaya a pasar lo mismo que a nosotros, que por eso perdimos un montón de tiempo. Sí, miren, ahorita vamos pasando por una sección que te va explicando la historia del Burj Khalifa, cómo lo construyeron, cuánto tiempo se tardó, es como una pequeña galería que te muestra las imágenes de la construcción hasta cómo quedó finalmente. Así que, dicho esto, sigamos. Ahora sí, chicos, oficialmente estamos en el piso 124 del edificio más alto de todo el mundo. Miren qué pequeño se ve todo. Miren, voy a dar una vueltecita por acá porque veo que el lugar no es que sea tan grande, pero está repleto de gente. Miren, vamos a ver si encontramos un espacio más vacío, por ejemplo este. No, hombre, chicos, estos edificios realmente cuando uno está abajo se miran enormes, pero ya estando desde esta altura se ven así pequeñitos. Y aprovechando que estamos hasta aquí arriba, les quería mostrar esta parte que ven acá. Esta vendría siendo la carretera, la avenida principal de Dubái, que bueno, hace 50 años solamente tenía un edificio. Para ser específicos, chicos, en 1973 todo esto que ven acá no existía. Y de todos estos rascacielos que están viendo en pantalla, solamente había uno. Miren, y en cositas que me vengo a enterar hasta que ya estamos aquí arriba. Cuando uno viene, normalmente viene al piso 124, que es el más famoso, todo lo que les he estado mostrando en la parte anterior, pero me comenta Sofi que también uno puede aquí al... Sí, en la entrada cuando uno compra el ticket, ahí aparece piso 24 más piso 25, o sea, son dos pisos a los que uno tiene acceso. Y hay otros tickets que son 154, creo que es el nivel, pero son unos pisos más arriba. O sea, son estos dos y el de más arriba que es 150, creo. No estoy muy segura. Obviamente este será un precio más caro, pero yo siento que este está bien. La vista que tienen acá está increíble. De hecho, mira, aprovecho aquí, chicos, y les muestro. Nunca había visto una piscina en medio de dos edificios. Cositas que solamente ocurren aquí en Dubái. Igual, si a ustedes les gusta comer y les agarra el hambre por acá, a 800 metros de altura hay una cafetería por si quieren comprar algo. Y bueno, chicos, miren, hemos llegado a otra sección. Hace un momento estábamos en esta parte de aquí arriba, por aquí, pero hay una clave para que ustedes bajen y se vengan a este lugar que está un poquito más al aire libre. Si ustedes sienten que se están desmayando, vénganse por acá, porque aquí pueden respirar un poquito más. Aquí también las vistas son increíbles, aunque eso sí, está más lleno. Miren, por aquí encontré un espacio, les quiero mostrar este otro pedazo que, a pesar de que Dubái se ve que es una ciudad con un montón de edificios, hay sectores que aún se ve lo que originalmente es Dubái. Un desierto, una ciudad construida en un desierto que pues sigue en constante evolución, porque desde aquí también se logran ver un montón de construcciones que se están realizando, un montón de grúas que se ve que están moviendo bloques aquí, moviendo bloques allá. Pero igual, les quería mostrar este otro sector y también que tomen en cuenta que, pues bueno, dependiendo de la hora que vengan, van a encontrar igual de lleno. Así que si quieren encontrar un lugar vacío, pues va a ser prácticamente imposible, porque este edificio, chicos, es histórico, el más alto de todo el mundo. Es que miren, si realmente
se mira pequeña la estación en la cual nos bajamos, que es esta que se ve por acá. Aquí les hago una perspectiva de la parte de arriba. Y aquí tenemos la perspectiva desde abajo con esta teletransportación. He dejado a Sophie ahí arriba, pero en un momento regresamos. ¡Vámonos! Bueno, chicos, miren, en este nivel la gente no pierde el tiempo. Se toma la respectiva foto de recuerdo y cómo no tomársela con estos paisajes que se encuentran acá. El lugar sí, quizás no recomendado para personas que le tengan un poquito de miedo a la altura, porque sí estamos bastante altos. Pero no, hombre, qué bonito la vista. Increíble aquí, la gente tomándose fotos por aquí, tomándose fotos por allá. Una locura aquí, por aquí se me atravesaron estas chicas, permisito. Una locura. Ojito, por aquí también hay una tienda de souvenirs por si se quieren llevar un Burj Khalifa de recuerdo, alguna gorrita, alguna cartera. Interesante. Miren, ahorita que ya vamos de regreso a la parte de abajo, me encontré con algo para que vean que todo lo que les he dicho en este video es verdad. No estamos diciendo ni una mentira. Se encuentran con el certificado oficial de los récord Guinness. Aquí le hacen el reconocimiento del edificio más alto de todo el mundo. 828 metros, chicos. Dicho esto, se nos acabó la aventura, pero lo voy a llevar a otro lugar. Vamos. Y bueno, hoy ya salimos del Burj Khalifa. Tío Frank, ¿qué otro récord, qué otro edificio impresionante me vas a mostrar? Pues justamente a la par del Burj Khalifa se encuentra el centro comercial más grande de todo el mundo. Aprovechando que estábamos en la cima del Burj Khalifa, aproveché y les hice una toma desde las alturas. Todo esto que están viendo aquí en pantalla, chicos, es el Dubai Mall. Desde aquí no se ve tan grande, pero créanme que es realmente enorme. Dicho esto, vamos a ir a conocerlo porque también ya son las 12 de la tarde, hay que ir a buscar algo de comer, así que vamos. Mínimo, algo que sospechaba Sofía es que era 100% seguro que nos íbamos a perder. Sí. Ahorita andamos buscando el food court y no lo hallamos. Tiene como 5 niveles este volado. Y miren, bueno, ya vienen los datos curiosos. Cuando uno viene acá se encuentra una infinidad de tiendas de ropa, una infinidad de tiendas de lujo. Todas las tiendas de lujo se encuentran acá, que Gucci, que Prada, que Rolex, unas marcas de lujo que ni conocemos, pero todas estas las encuentran acá. Y es que bueno, en este centro comercial hay un total de 1200 tiendas. Todas estas están divididas en más de 1 millón de kilómetros que equivalen, escuchen bien, en unos 200 campos de fútbol, para que se den una idea de la dimensión de este lugar. Pero miren, sí, finalmente logramos llegar. Vamos a ver qué pedimos, recargamos energía y seguimos explorando. Miren que caminando aquí ya tengo un dolor de pies bastante potente. Ya requiere un masajito. No, hay que tener buenas piernas para recorrer todo el mall. Y es que este centro comercial es tan grande, chicos, que miren, este dato sí me dejó boquiabierto. Tiene su propio servicio de taxi. Cuando uno camina aquí en el mall más grande del mundo, no les va a tener que extrañar ver carritos como estos que van transportando gente de un lado para otro. Y es que sí, en efecto, dentro del mismo centro comercial hay taxis que te llevan a la tienda que vos querés, al restaurante que vos querés, porque honestamente sí, es enorme. Bueno, chicos, miren, entre otras de las cositas que se pueden encontrar en el Dubai Mall es el paseo de la moda. Cositas que solamente Dubai se puede dar el lujo, es tener su propio sector, su propio, bueno, es más, no es ni un pasillo, es una gran parte completa, 3 niveles donde encuentran única y exclusivamente marcas de lujo. Si ustedes alguna vez en una película vieron alguna marca que usaban los millonarios, la gente que tiene dinero, seguramente la van a encontrar acá. Yo solamente me puedo unas 2, pero ya que estando acá uno se entera que Sofía, en el mundo sí hay muchas marcas de lujo. Son cositas que uno viene a descubrir ya estando hasta acá, porque bueno, otros datos curiosos que les cuento es que estábamos viendo ahí cuánto cuesta más o menos algunos productos de esta zona, y bueno, Sofía dice que bueno, sí, estábamos viendo que bueno, parecía que ese era algo más caro de esa marca, y valía $380,000. Una sola cosa.
Un bolso. Un bolso, imagínate con ese bolso, con el dinero que compraste, ese bolso te puedes comprar una casa, pero en una buena zona, por lo menos en algunos países. Otras cositas, por ejemplo, venden Relojes, zapatos, bolsos, lentes, labiales, cosas de perfumes, diseñador, joyería. todo. Está pero re loco. Entre otras menciones especiales, chicos, miren, el Dubai Mall tiene también su propia pista de patinaje dentro del centro comercial. Tiene también una cascada con una laguna artificial también dentro del centro comercial. Pero les voy a mostrar lo que para mí ha sido una de las cositas más atractivas. Ahorita, espérenme un ratito. Ya vamos para allá. Y hoy sí, miren, llegamos al lugar al cual los quería traer. Chicos, todo esto que ven acá, no sé si la cámara le hace justicia porque en persona se ve enorme. Es un enorme acuario adentro del centro comercial. Vemos que muchas personas vienen solamente por esto. Aunque bueno, miren, les cuento. Hay dos secciones. Esta parte que ven por acá es completamente gratis. Ustedes pueden estar aquí sin ningún problema, tomar fotos, tomar videos. Pero hay otra parte que es de cobre en el cual ustedes pueden internarse al acuario y poder ver los animales más de cerca. Con Sofi sentimos que está bueno este lugarcito gratis, porque bueno, solo para tener la foto de recuerdo está bien. Así que, bueno, sí, igual vemos que muchas personas han tomado la opción, igual que nosotros, la gratis, para la foto de recuerdo. Pero qué loco, chicos, un acuario dentro de un centro comercial. Y me atrevería a decir que el Dubai Mall es el único centro comercial que tendría un fósil como este. Bueno, ya tenemos la cola. Miren, yo le estaba buscando forma a este fósil. Ya cuando miran detalladamente, aquí se ve la cabeza, ¿ves? Es bastante pequeña. Es una especie que se llama Diplodocus longus. Así que, ojito con eso. Seguimos. Y vamos al siguiente récord Guinness. Este edificio que ven a mis espaldas, chicos, 200 metros de altura. Tío Frank, ¿qué hay de sorprendente ahí arriba? Pues aquí se encuentra, escuchen bien, la piscina 360 más alta de todo el mundo. Este edificio, chicos, se llama Aurora Sky Pool. Para llegar hasta la cima hay que ir por un ascensor de más de 50 niveles. Ya cuando ustedes salen del ascensor se encuentran con un paisaje panorámico como este, que solamente encuentran aquí en Dubái. Pero primero lo primero, el precio. Dependiendo de la vista que ustedes tengan, así va a ser el precio. Si ustedes están en la parte de afuera, si ustedes tienen acceso o no tienen acceso a la piscina, si están en la parte de adentro va a ser otro precio. Todo depende. Por lo menos el que nosotros escogimos, que es en esta parte que ven acá, que es adentro, tiene un costo de 150 dirhams consumibles. Ustedes pueden adquirir cualquier cosita que quieran del menú, siempre y cuando no se pasen de esos 150 dirhams. Otra cosa que hay que aclarar es que solamente es por 2 horas. El turno que nosotros escogimos es de 10 de la mañana a 12 de la tarde. Y también otra cosita recomendable es que, bueno, nosotros queríamos meternos a la piscina, pero ya estaba todo vendido. Así que si ustedes quieren venir a este lugar y quieren meterse en la piscina, tienen que reservar con anticipación, si no les va a tocar así como nosotros, que solo nos tocó venir aquí a echarnos un pancake, pero la vista promete, así que aprovechen. Por ejemplo, miren, nosotros nos pedimos por acá unos huevos que se ven bastante gourmet, huevos benedictos, que están bautizados por el Papa seguramente. Por acá también tenemos una fruta con yogur griego y me pedí unos pancakes japoneses. Pero miren, les voy a dar el tour para que conozcan esta increíble obra de la ingeniería. Todo esto que ven acá, chicos, en pantalla, esto es la piscina 360 que les comentaba. Y es 360 porque si ustedes siguen por allá, avanzan un poquito más para allá, van a encontrar una piscina que rodea completamente todo este rascacielos. Esto que ven acá es la famosa palma de Dubái. Les comento que es una obra de la ingeniería que a uno lo deja pensando cómo lo lograron. Y es que es bastante curioso porque cuando uno lo ve desde Google Maps, sí, tiene la forma de una palmera, y ya estando aquí en persona se ve más increíble aún. Se construyó con aproximadamente, escuchen bien, 120,000 metros cúbicos de arena que escarbaron desde el fondo del mar y la pusieron en este lugar. Una vez hecho esto, chicos, extrajeron 7 millones de toneladas de roca de la montaña del norte de los Emiratos Árabes para conformar el rompeolas que protege toda esta isla. Esta es casi que uno de los iconos de este lugar, porque aquí también, no sé si lo van a ver detalladamente, unas casitas que se ven en cada una de las hojas, en cada una de las ramas se ven unas casas. Desde aquí, desde la altura 200 metros arriba, se ven realmente pequeñas, pero ya cuando le hacemos un pequeño zoom se ven unas mansiones que ven acá. Hay aproximadamente 1.500 mansiones y 6.000
apartamentos, chicos. Como otro dato curioso, miren, este lugar se comienza a construir aproximadamente en el 2001 y se termina a mediados del 2008. Y ya si hablamos del tamaño, ciudad desde aquí arriba se ve enorme, desde abajo debe ser más grande aún. Tiene aproximadamente 5 kilómetros y su área incluye un espacio equivalente a unos 800 campos de fútbol. Y entre otras cosas curiosas, no sé si logran ver ahí al fondo, toda esta parte que ven acá. Pues miren, viene otro dato impresionante y son cosas que solamente encuentran en Dubái. Yo les comentaba en el primer video que si hay un país en el cual la palabra imposible no existe, tiene que ser Dubái. Esto que ven al fondo se llama las Islas del Mundo. Desde acá no se aprecia muy bien, pero cuando uno lo ve desde Google Maps, desde las alturas, sí, tiene la forma del mapa del mundo. Y es que cuando uno ve detalladamente cómo está conformado este lugar, son pequeñas islas, como pequeños bancos de arena que las pusieron aquí artificialmente e hicieron que tuvieran la forma del mapa del mundo. Cada pequeño banco de arena, cada pequeña islita representa un país. Por ejemplo, hay una isla que se llama México, hay alguna que se llama California, alguna que se llama Nicaragua, alguna que se llame también España, por ejemplo. Cada isla tiene el nombre de un país. Y eso sí me ha parecido a mí realmente curioso. ¿Será que hay alguna isla que tenga el nombre El Salvador? No lo sabemos. Bueno, chicos, miren, aquí los traje para que vean que es 360. Los traje para que conozcan otra vista. Esta tiene una vista, digamos así, a la parte de atrás. Se ven los rascacielos ahí al fondo. Y aquí sin duda se ven las personas que están disfrutando. ¡Qué locura! La vista que tienen aquí los edificios también no deja de sorprender. Joder, chicos, qué loco. Ya si nos venimos por acá, pues miren, tenemos la vista al otro lado de la palmera. Aquí igual la vista está impresionante, pero igual les quería mostrar un poquito cómo se ve este sector. Igual miren, ahí al fondo se ve la famosa noria de Dubái, que también no sé si tiene algún récord, pero seguramente lo debe tener. ¿Qué dicen? ¿Nos subimos o no nos subimos? Miren, una cosa sí, me he fijado que varias personas solamente se meten un ratito a la piscina y hoy con Sofi creo que ya lo entendimos. Aquí arriba, al estar tan alto, 200 metros de altura, chicos, el viento pega bastante y sí hace frío. Pero miren, aquí les muestro el último spot de este lugar, para que vean que sí cumple la regla de que es una piscina 360. Tenemos aquí, para mí creo que esta es la mejor vista porque tiene una vista completa a toda la palma. Ahí al fondo, no sé si logran ver este edificio que tiene como un color rosado, es el famoso Hotel Atlantis de Dubái, uno de los más icónicos. Eso sí, la noche es bastante cara, tiene un costo de unos $500 hasta los 700 dependiendo el día y la temporada. Es que sí, miren, está sorprendente, nos ha parecido. A mí no me cabe en la cabeza, Sofi, cómo todo esto es artificial. Imagínate que hay un montón, bueno, desde que se logran ver unos hoteles por allá, unos resorts por acá, construcciones, edificios, mansiones. De todo. De todo, donde antes no había nada, pero cositas que solamente pasan aquí, en Dubái. Miren, ojitos, dato curioso, en internet estaba leyendo que algunos famosos pues tienen sus propiedades aquí en la palma de Dubái, como Cristiano Ronaldo, Brad Pitt, Angelina Jolie. No sé en qué parte vivirán, pero podemos decir que por lo menos logramos ver desde las alturas dónde estos famosos viven. Y miren, a falta de tomas de dron, me encontré con esta maqueta para que se den una idea a dónde nos encontramos. Este edificio que ven por acá es el Aurora Sky. Desde aquí podemos ver más o menos la perspectiva que tiene para ver toda la palma. Y también ustedes se pueden dar una idea del tamaño para que vean que es enorme. Desde aquí pueden ver el tamaño total que tiene este lugar. Siguiente récord, chicos. Ahorita los he traído a que conozcan el jardín floral más grande de todo el mundo. 72.000 metros cuadrados y más de 1 millón de plantas sembradas en este lugar. Bienvenidos, chicos, al Miracle Garden. Miren, la mayoría de estos proyectos no es que tengan mucho tiempo. De hecho, este se inauguró en 2013, pero miren, escuchen la cantidad que costó. 13 millones de dólares. Como algo que hay que tomar en cuenta a la hora de venir acá es que, bueno, debido a las altas temperaturas que hay en Dubái durante el verano, llegan a tener hasta unos 40 grados centígrados, este jardín no está siempre abierto.
Escuchen bien, lo abren al público desde el 1 de noviembre hasta el 30 de abril. Honestamente, si me preguntan si vale la pena, yo siento que está un poco caro para lo que es. Es mi opinión, cada opinión es diferente, chicos, porque cuesta 95 dirhams. Siento que el jardín rápidamente se recorre en unos 30, una hora máximo. Mi perspectiva, chicos, un poco caro, pero bonito. Miren que una cantidad así exagerada de flores se ha de gastar agua. Gasta nada más ni nada menos que 760.000 litros de agua al día. La mayoría de personas sí vienen a tomarse la respectiva foto en algunos lugares bastante llamativos como la Villa de los Pitufos. Hay por aquí también unos castillos, elefantes gigantes, pingüinos, tenemos por acá pavos reales, unas bailarinas que se mueven. Pero la mayoría de personas vienen a tomarse la foto respectiva a este lugar. Un avión gigantesco cubierto de flores. De hecho, este también tiene un récord Guinness al ser la estructura de hormigón totalmente forrada de flores más grande del mundo. Un increíble avión Airbus A380. Y bueno, miren, para las personas que les gusta comer, para mis amigos foodies que están ahí atrás de la pantalla, les he traído el mejor lugar para comer aquí en Dubái. Este lugar me pareció a mí sorprendente porque tiene más de 200 restaurantes de más de 80 países diferentes de todo el mundo. Este lugar, chicos, se llama Global Village. Para los que se preguntan cómo describiríamos este lugar, es como un parque temático de diferentes países. Por ejemplo, miren, aquí hay un pasillo de Yemen, un ejemplo. Ustedes se meten en ese pasillo y solo van a encontrar comida, artefactos, accesorios de ese país. Por aquí tenemos Egipto, se meten, solamente encuentran cosas de Egipto, y si se meten por acá, solamente cosas de Morocco, por ejemplo. En diferentes costados de los pasillos también se encuentran comida callejera típica de cada país. Por ejemplo, acabo de comprarme un mochi en este kiosquito de comida japonesa. Vamos a explorar un poquito más a ver qué podemos encontrar, porque por aquí logro ver comida de la India, vamos a ver aquí, comida de Irán, y por ahí me contaban que había comida mexicana. Vamos a ir a ver si la podemos encontrar. Démosle. Miren que después de unos 2 meses probar un poquito de sabor latino no cae mal. Pasamos aquí a la zona de ya más restaurantes de la zona de América Latina, a este lugar que se llama La Michoacana. ¿Y qué creen? Miren, como aquí en Dubái está prohibido el alcohol, no venden micheladas, sino que eran, ¿cuál era el nombre, Sofía? Michelaguas, o sea, no tienen guaro, tienen refresco, pero como la han sabido adaptar un poquito, así que aquí nos pedimos una mangoneada. Que sí, mira, tengo tiempo sin probar tajín. Venga para acá. Esto es lo que estábamos esperando nosotros. Un poquito de sabor latino. Y miren que esta parte latina sí la supieron adaptar muy bien. Un outlet de camisas y zapatos deportivos. Este pedazo sí lo supieron adaptar excelentemente. Y me recuerda a un típico mercado en Latinoamérica donde venden réplicas y camisas fake. Y bueno, chicos, miren, para salvar la noche nos encontramos con una taquería. Y antes que me vengan a decir, tío Fran, ¿por qué no fuiste a buscar comida de El Salvador, comida de Perú, de Chile, de otros países? Pues les cuento que me extraña saber que la única comida latina que hay aquí es la mexicana. Solo encontramos un puesto mexicano, de ahí otro país casi como Guatemala, El Salvador, algunos de Centroamérica, comida venezolana, comida colombiana, argentina, peruana, nada de eso encontramos. Así que aclarado eso, vamos a ir terminando esta parte del Global Village probando los respectivos taquitos de birria. Va, los remojamos aquí y venga. Está bueno.
pero pica. Mira, qué bonito. Mira lo que me dieron aquí. No me había fijado que me dieron un mini chile tabascan chulo. Miren, otra de las cosas más sorprendentes, y esta los va a dejar a ustedes boquiabiertos. Miren, es bastante común encontrarse vehículos normales como estos en la carretera, pero también es bastante común encontrarse aún más autos de lujo. Encuentran Lamborghinis, Ferrari, pueden encontrar carros de lujo. O sea, ustedes saben que son carros de lujo por la forma en que están construidos. Este no sé ni de qué marca es, pero se ve lujoso. Y es que Dubái, al ser un destino bastante turístico, mucha gente con dinero no solamente viene a turistear, sino que viene a vivir. Es por eso que es bastante común ver carros como Ferrari, Lamborghinis paseándose por las calles de la ciudad. Pero si ustedes ven esta foto, miren chicos, quiero que la miren bien y quiero que me digan cuál carro es más caro que el otro. Se van a sorprender si les digo que este de la derecha vale $130,000 más. Si se fijan, es el mismo modelo, solamente cambia el color, pero de ahí todo igual. Pero ¿por qué uno vale $130,000 más? Pues les cuento. Aquí en Dubái han hecho algo realmente loco. Ya es tan común ver tantos Ferraris que ya no se puede, digámoslo así, distinguir un estatus. O sea, le voy a poner un ejemplo. Hay un círculo de personas pequeños que tienen mucho dinero. Entonces, en su mayoría, esa gente tiene carros como estos, carros exóticos. Pero ¿cómo vamos a distinguir a las personas que tienen dinero entre las personas que tienen dinero? No sé si me explico. Pues miren, han hecho esto. Entre más dígitos la placa de tu vehículo tiene, pues quiere decir que vos tenés menos dinero. Eso quiere decir que si tu placa tiene 4 dígitos, 3 dígitos, 2 dígitos, entre menos dígitos tiene, vos tenés más dinero. Solo para darles un ejemplo, las placas que tienen la mayoría de carros, desde los carros más normales como este, hasta Lamborghinis logran tener placas que tienen 5 dígitos, son las más comunes. Llegan a costar desde los 250 hasta los $60,000, dependiendo de la combinación. Ya las placas de 4 dígitos cuestan desde los 500 hasta los $13,000. Ya las placas que solamente tienen 3 dígitos ya subió un precio más, desde los $11,000 hasta los $75,000 solamente por la placa del vehículo. Si ustedes siguen avanzando un poquito más, miren, una placa de 2 dígitos puede costar desde los $130,000. Una locura. Y el récord aquí en Dubái me parece a mí sorprendente que por una placa, o sea, por la placa de un vehículo que tiene un solo dígito, se ha llegado a pagar $8 millones solamente por una placa. ¿Se imaginan? Hay placas de los vehículos que cuestan más que el mismo vehículo en sí. Entonces es así como pueden identificar a los ricos entre los ricos. Y ya que estamos hablando de carros y de récord Guinness, les cuento otro récord que tiene Dubái. Ellos tienen el récord Guinness por tener el auto policial más rápido de todo el mundo. Este es el Bugatti Veyron. No sé si lo estoy pronunciando bien, chicos, pero miren, alcanza la asombrosa velocidad máxima de 407 kilómetros por hora. Sin duda, una locura. Y bueno, chicos, así terminamos la aventura del día de hoy conociendo los récords Guinness más impresionantes que tiene Dubái. Cuéntenme aquí en los comentarios si me ha faltado alguno. Lo vamos a ir tomando en cuenta para cuando hagamos alguna parte 2. No olviden dejar su like, suscribirse y como siempre digo, nos vemos en la próxima.